¿Sabías cuál es el origen de los desfiles y de las procesiones y su influencia en la Semana Santa actual? Las primeras procesiones como tal ya se realizaban mucho antes de la aparición del cristianismo. Se realizaban para honrar a los dioses tanto en la antigua Grecia, como en el Egipto faraónico, e incluso en la antigua Roma, pudiendo tener cierta influencia en el Antiguo Testamento, donde aparecen mencionadas. En el antiguo Egipto se colocaba la representación del dios Amón-Ra y a otras deidades de la mitología faraónica sobre una barca a modo de trono llevados en andas a hombros de sacerdotes. La barca era el vehículo en que la imagen salía en las procesiones, pero no a la vista de los fieles, sino herméticamente encerrada en su armario. Las imágenes eran estatuas que podían ser de madera, de marfil y hasta de oro. Se sacaba en procesión en la ciudad capitalina de Tebas, siendo acompañada por sacerdotes y fieles que portaban incenciarios, cirios y velas a lo largo de lo que hoy es la Avenida de las Esfinges, desde el templo de Karnak hasta el de Luxor, puesto que era muy frecuente que la imagen de un dios se trasladase de un santuario a otro. También era muy corriente el traslado de imágenes desde los santuarios locales hasta el lugar donde el faraón celebraba la fiesta Sed o la fiesta de renovación real, posiblemente la más importante celebración de los soberanos del antiguo Egipto, y como modo de reforzar el centralismo del país. Durante el trayecto, los egipcios inundaban el camino de incienso para aromatizar y purificar el aire. La fantasía y el sentimiento recibían también los estímulos de la música, de los cánticos a la efigie, del lanzamiento de flores y del recital que acompañaban la marcha del cortejo. Esta marcha se interrumpía en determinados puntos ante capillas o altares que jalonaban el recorrido de la procesión, en los cuales se efectuaban los ritos o sacrificios prescritos, y se reanudaba por tierra firme o por el río Nilo. El motivo por el que los antiguos egipcios usaban tronos con formas de barca tiene diferentes teorías. Una de ellas es que la barca podría representar el medio de transporte con el que se creía que se podría conectar el mundo terrenal con el más allá. De hecho, varias culturas antiguas cuentan que había un barquero encargado de llevar las almas de los fallecidos al otro mundo, tras el pago de unas monedas que la familia del difunto colocaba sobre los ojos de su ser querido, para que así las encontrara fácilmente y no las perdiera, asegurando de esta manera el pago para el tránsito. Según Heródoto, los egipcios fueron los primeros en hacer procesiones y ceremonias públicas. Además, los egipcios no celebraban una procesión al año, sino muchas, sirviendo de inspiración posteriormente a los griegos. En la antigua Grecia, no todas las procesiones ponían su mayor acento en la religiosidad. Había también cortejos fúnebres para acompañar al muerto al crematorio y sepultar después las cenizas en su tumba. En la ciudad de Atenas se celebraban anualmente 5 grandes procesiones llamadas pompas, nombre griego que recibían los cortejos o comitivas en honor a sus dioses paganos, en las que tomaban parte bailarines, carrozas, coros y músicos. Eran desfiles ordenados, solemnes y conforme a rito, hecho con una intención primordialmente religiosa, aunque fundamentalmente las pompas no incluían imágenes, sino más bien las ofrendas y los animales que iban a ser sacrificados. Fue menester que la ciudad como polis se afirmase en Grecia, al término del siglo VIII a.C., e implantase sus instituciones propias, para que las procesiones adquiriesen en la vida griega una importancia que según Homero antes no tenía. En el antiguo Imperio Romano, en la ciudad de Roma las procesiones también eran una práctica común en honor a sus dioses. Pero había otro tipo de procesiones, las pompas circenses, que preludiaba los juegos romanos del anfiteatro y del circo. Por otra parte, también se realizaban cortejos imperiales que comenzaban con estandartes típicos romanos y con música para finalizar con el emperador divinizado. Como ocurre actualmente en la mayoría de las procesiones actuales de la Semana Santa, cuya influencia romana se ve reflejada en los estandartes de cada hermandad y en los elementos de carácter militar, propios de las legiones romanas. Símbolos romanos que muestran el poder político de aquella época. Posteriormente, en los primeros tiempos del cristianismo, las procesiones de los primeros cristianos en tiempos de persecución tenían carácter funerario. Se reunían para llevar los cuerpos de los mártires hasta el sepulcro, con un solo objetivo: realzar el heroísmo de los mártires con la presencia de sus hermanos de religión. No se sabe exactamente cuándo comenzaron, pero sí que se realizaban a escondidas por la represión que existía contra ellos. Eran procesiones sin imágenes y con un estilo militar, a la que después le añadieron exhibiciones de sangre con autoflagelaciones, que fueron muy criticadas, conocidas como procesiones de sangre.
Aunque en un principio la Iglesia era contraria a las procesiones por considerarlas propias del paganismo, dio entrada paulatinamente en sus ritos al espíritu y a multitud de elementos de las pompas antiguas, si bien poniendo sus principales acentos en la penitencia y en la oración, de modo que llegó a asumir la herencia de la antigüedad no solo en sus aspectos formales, sino también en los lúdicos y expansivos, a los que la religiosidad popular estuvo y está siempre abocada. ¿Lo sabías?